Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy, como veis, estamos en un lugar un poco singular, porque esto es una cueva. Estamos grabando dentro de una cueva. Y es que esta cueva está cerca, dentro, debajo de una casita muy especial, que se llama la Casita de los Corazones. Y hoy vamos a entrevistar a Rómulo Tagliavache. Es una persona que está muy comprometida con la trascendencia, con los niveles de conciencia. Él enseña parte de la obra del doctor David Hawkins y sobre todo se dedica a difundir el conocimiento que él dejó. Y entonces él va a explicarnos mejor un poquito pues, a qué se dedica. Y nos va a decir cosas tan potentes como que para conseguir algo, lo peor que puedes hacer es desearlo. Que es una cosa muy loca, pero es que el deseo aleja aquello que tú buscas conseguir. Así que os dejamos con la entrevista. Queríamos empezar presentando este programa, este nuevo programa que estamos haciendo aquí con un invitado que es muy especial para nosotros, que se llama Rómulo Tagliavache, y que él mismo nos va a decir a qué se dedica. Empieza fuerte la cosa. Pues sí, pero es un poco inevitable, Joder. porque el que no te conoce de nada dirá, bueno, este señor... El señor también, ¿no? Es como, ya no llaman señores, ¿verdad? No te puedo llamar Los chavales como te tú quieras. preguntan por la calle, ¿tiene ahora señor? Bueno, este personaje, Sí, ¿no? este ser humano... Uf, estas preguntas, como siempre, todo se puede responder desde diferentes niveles de conciencia. Lo importante es dejar que la respuesta surja espontáneamente en nosotros. Orquestado por esa fuente o ese ser que llaman muchos, que realmente es esa inteligencia, que no es el intelecto y que no es el control, la preparación, la premeditación, la anticipación, todo eso, ¿no? Entonces, desde ahí surge una respuesta y aunque a veces sea juzgada, la respuesta que surge, por ese mecanismo que nos acompaña a todos, que es el ego, si surge espontáneamente es siempre la adecuada. Entonces, la pregunta de a qué se dedica Rómulo, pues, no sé, lo primero que surge así naturalmente es a servir, ¿no? A servir, a compartir. Uno siente gratitud por el regalo de la asistencia, por ser consciente de existir, por ser consciente y reconocer a esa fuente, da igual el nombre que le demos, continuamente. Y en esa gratitud emerge de forma espontánea siempre compartirlo, ¿no? Compartir la alegría de ser. La alegría. Entonces, pues no hay una actividad concreta, aunque legalmente en el mundo que vivimos se puede decir que sí, que Rómulo pues, es una persona que está dado de alta como autónomo y ejerce un acompañamiento a las personas con los talleres, en los retiros, en las consultas, utilizando el test muscular, la prueba muscular de la kinesiología, compartiendo las enseñanzas que se conocen, que surgen a través de David Hawkins, aunque obviamente no surge de una persona, y esto es un regalo desde el ser para toda la humanidad, es universal, la verdad es universal siempre. Entonces se comparte lo que es el mapa de la conciencia, lo que son los niveles de conciencia, se comparte claramente lo que se conoce como el dejar ser o el dejar ir. Es más conocido como dejar ir, ¿verdad? Ya. Pero, no sé, de alguna forma en nosotros surge mucho dejar ser, Bueno, acompañando a la frase dejar ir. ahora nos hablarás seguramente de técnicas y de cosas que te vamos a preguntar. Pero eso del test muscular que has nombrado, tú lo usas como herramienta. Si pudieras explicar a los que nos están viendo en qué consiste, de dónde sale, Sí. por qué es fiable. Bueno, es una herramienta. Y las herramientas, pues son lo que la palabra dice, una herramienta que es apropiada en un momento dado, para una función, para lo que se requiere. Toda herramienta tiene el inconveniente de que se puede volver en una muleta, porque todos venimos con un mecanismo que coloquialmente se llama ego, y ese ego se sustenta en el apego. Así que vemos que nuestra mascota, el nombre que alguno le dé, pues se le pone aquí el nombre Romolín, no importa el nombre, es la mascota. Su naturaleza es apegarse, y el apego es tanto la atracción como la aversión. Entonces, eso es siempre el inconveniente. La herramienta no lo es. Si uno no se aferra a nada y no retiene nada, todo pasa rápido. En este caso, también podemos, de una forma, vamos a decir, objetiva, aunque todo surge de la subjetividad, ¿verdad?
que es la pura y radical presencia del ser, podemos, con la herramienta de la kinesiología, podemos también conocer en qué nivel de energía, qué nivel de verdad hay en todo, hay en una herramienta. Y cuando testamos esta herramienta vemos que ciertamente da una calibración muy elevada. Tan elevada que trasciende al intelecto y por eso no puede ser entendida. Hay gente que se esfuerza o intenta entender el test muscular, pero realmente no se puede entender porque la calibración que da a nivel de verdad o de energía son 600. Y eso es el primer nivel de no dualidad, de no linealidad o de iluminación, clásicamente hablando, ¿no? Entonces, la prueba, el test muscular es una herramienta que está entre lo lineal y lo no lineal. Entonces, no puede ser comprendido por una herramienta que no tiene la capacidad de entender eso. Por eso la gente no la entiende, sino que lo pilla. A veces lo pillas viviéndolo en ti, viviéndolo en tu cuerpo. He visto muchos casos, todos sabemos lo que es el escepticismo y lo que es el ateísmo y estas cosas porque lo hemos vivido, ¿no? Y hemos estado apegados a esto seguramente muchas vidas o mucho tiempo. Entonces, he visto muchas veces personas muy escépticas, como el caso de mi personaje, ¿no? El personaje, como al vivirlo en propia persona, como viene esa sorpresa y ese lo pillo, ¿no? O sea, es como que se experimenta. Cuando alguien que considera que tiene mucha fuerza, de repente ve que otra persona con un dedo simplemente puede vencer toda esa fuerza que tú crees tener cuando mantienes en mente ciertas personas, sentimientos, emociones o sustancias o objetos, eso a la persona, el ego, el alma ego, se sorprende. Entonces ahí hay un colapso, a veces colapsa, ¿no? Es como... Entonces lo vives como experiencia. Para que no se pierda nadie, cuando tú hablas de mi personaje, Sí. tú eres tu personaje. O hay un trastorno aquí Has hablado- psicológico y uno está... Creo que eso en Bipolar. psicología se llama algo así como... ¿Cómo se llama cuando una persona... El otro día me lo decía un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Bueno, el caso es como que uno no está como... Tiene un trastorno psicológico, pero no, en este caso simplemente es un reconocimiento de una experiencia puramente subjetiva, que yo siento que nos ocurre a todos, que es darnos cuenta de que no somos eso que creímos ser, que no somos esa mente pensante con ese discurso, a veces continuo, que no somos el cuerpo físico, que no somos la historia que cuenta, que no somos ese supuesto protagonista. Entonces de repente hay una experiencia en la que te das cuenta de que eres más bien, en vez de un quién, eres un qué, y digamos que es más bien la testificación, la observación de todo lo que ocurre. Y tu sentido del yo, de repente sientes que se expande y no está limitado a una personalidad. Ahora la personalidad se le ve como simplemente como una herramienta. Se ve la manera más eficaz, y esto es algo que hemos podido corroborar científicamente con el test muscular, es ver a la mascota, o sea, ver al ego como una mascota. Qué curioso. Porque al final hablamos de eficiencia, ¿no? Digamos que el ser, la fuente de la divinidad es pura eficiencia. Entonces, ¿cuál es la manera más eficiente de gestionar esto con lo que todos venimos, que clásicamente se llama ego, o negatividad, sufrimiento, ilusión, todo esto, miedo? La manera más eficaz es verlo como una mascota. O sea, dejo de identificarme con el personaje y entonces estoy más bien en el testigo o el observador de este supuesto personaje o este supuesto yo, que en ese momento colapsa, como si fuera mi real sentido de yo. Esto ocurre a veces pues, en estos años de investigación y de experiencia subjetiva, de compartir con tantas personas, pues se ha escuchado tantas experiencias, se ha podido corroborar tantas experiencias, a veces ocurre obviamente en procesos críticos, ¿no? En situaciones de tocar fondo, en experiencias cercanas a la muerte. Ocurrió con 19 años la experiencia cercana a la muerte, que no pudo ser comprendida, fíjate, no había contexto durante 20 y pico años. Pero sí, ocurre de repente, ¿no? Es como, en esta vida física ocurrió súbitamente en el 2012 y no fue a través de ninguna experiencia traumática, al revés, fue a través de una experiencia de gratitud en la que se experimentó ese campo de energía infinito que es la gratitud y entonces, al despertar, horas después, por la mañana, ese año nuevo, todo se había transformado, ¿no? La percepción o la visión era totalmente diferente. Pero entonces tuviste una experiencia traumática que no comprendiste en ese momento, pasaron unos años y ocurrió
otra experiencia. Ninguna de estas experiencias está causada por ninguna otra experiencia, sino que simplemente hablamos de que a veces hay un cambio radical en nosotros, digamos así, en las personas, y muchas veces tiene que ver con una depresión, tocar fondo, un accidente, una experiencia cercana a la muerte. En este caso particular, en esta vida, esta persona era una persona destructiva, negativa, hasta los 19 años, y cuando ocurre esa experiencia estando en el ejército, de repente se siente ese terror a morir, el cuerpo empieza a fallar, a colapsar, y en el momento que se le reanimaba, el que los enfermeros reanimaban el cuerpo, de repente, digamos que se experimentó eso que tantas personas cuentan, que es como una paz indescriptible, y como estás viendo lo que está ocurriendo. No estás en ese cuerpo, sino que estás viendo, eres como todo lo que está ocurriendo, y experimentas una paz que no recordabas, porque esa paz es obviamente lo que somos, ¿no? Pero no recordábamos eso, es el olvido. Entonces ahí, después de que la persona, el alma, la conciencia despertara en el hospital al día siguiente, se había transformado la conciencia. De ser una persona negativa, destructiva, viviendo en las drogas, el tráfico de drogas, las peleas, la delincuencia, la negatividad, de repente era una persona positiva, en la que todo eso empezó a desaparecer, trabajar en un trabajo normal, habitual, empezar a hacer deporte, empezar de nuevo a prepararse para bombero, ¿no? Por ejemplo, que era algo que se sentía desde que era un niño y desapareció durante los años de negatividad. O sea, son cambios que ocurren continuamente a las personas y muchas veces no comprendemos qué ha ocurrido y nos lleva décadas, por no hablar de otras cantidades de tiempo, comprender la experiencia. Así que el test muscular es una herramienta que sirve también para poder investigar y corroborar las experiencias que el ser humano vive. Clásicamente, y aún hay personas que lo viven así, todo esto se ha ido investigando de maneras muy arriesgadas, como es, por ejemplo, las canalizaciones, como tiene que ver con las personas que tienen cierto tipo de capacidades, con drogas, por ejemplo, ya sean sintéticas o naturales, como la ayahuasca, como el peyote, como otras. Esto clásicamente ha sido siempre acompañado al ser humano, son experiencias que todos llevamos y que a todos nos han enriquecido en un momento dado. Pero esta es una manera científica, una manera en la que puedes investigar siempre que se cumplan ciertos requisitos, por supuesto, ¿no? O sea, el test muscular no está disponible cuando la intención no es íntegra, cuando lo intento preguntar desde el egoísmo, desde el beneficio personal. El equipo que realiza la prueba ha de estar en esa actitud íntegra, con esa intención íntegra, ¿de acuerdo? O sea, que se han de cumplir ciertos requisitos y es verdad que todo el mundo tampoco puede funcionar con el test muscular por razones kármicas, por razones también un poco todavía desconocidas. Incluso personas positivas que afrontan el test muscular positivamente no consiguen como estar en el estado que se requiere. Es un estado de no apego, es un estado de... Obviamente no puedes pretender obtener una respuesta concreta porque entonces eso es una interferencia. Es un estado de quietud interna. Ayer escuché como se le preguntaba a una de las personas con las que trabajamos aquí cómo se encontraba ella, qué se requería en ella cuando estaba ejerciendo de sujeto. Y lo que respondió fue eso, estoy en un estado de quietud interna y estoy firme en esa quietud interna y no escucho nada de lo que se dice, solamente mantén firme. Todo lo demás es como que no se escucha. Sí. Me toca preguntar, qué guay. Pues yo tengo un montón de preguntas. Sí. Sobre todo a la hora de cuando tú te notas que estás en un nivel de conciencia muy bajito, que estás en la culpa, en el miedo. Una vez tomas conciencia ya es como, has hecho un paso bastante grande porque tienes como una noción de dónde estás. Pero, ¿qué haces? O sea, dejas ir de permito que sea. Pongo mi intención en... ¿Tú cuándo te descubres ahí? Continuamente. La negatividad viene continuamente. Hay oleadas de negatividad, hay oleadas... estar al servicio es ser consciente de que estás al servicio y estar entregado totalmente a cada experiencia. O sea, estás dejando ser cada experiencia. Eso implica que hay un periodo de mucha resistencia y esa resistencia vemos que se va agotando. Así que la clave está en soltar la resistencia a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en este caso sería, la resistencia obviamente es, no quiero sentir esta negatividad, no quiero sentir culpa, diría el ego, no quiero sentir ira o vergüenza, o no quiero sentir este miedo, claro, a lo mejor a esta situación, a este escenario, ¿no? Entonces lo que haces es, siempre, la clave está en no irte con lo que pasa por la mente, que son todas las resistencias que vemos, de muchas formas, e ir a la sensación. O
O sea, la clave siempre es ir a la sensación. La clave es estar donde está el cuerpo, no donde está la mente. Porque la mente se va al futuro y se va al pasado. Entonces, viene la desarmonía. ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde está la sensación? Aquí. Aquí. Donde sea que esté, entonces llevas la atención, el enfoque a la sensación. Ahí. Y ese anclaje permite no quedar atrapado por adicción. Luego descubres que eres adicto al contenido de la mente, al contenido y todo esto, al sufrimiento. Pero ese paso a lo mejor puede ser que no se dé en este instante para muchas personas. Pero entonces, te rindes a la sensación, la sostienes y no la sueltas. Por eso la palabra dejar ir, a veces vemos que la traducción al español, Claro. algunas personas, el ego, les lleva a que se vaya. No es que se vaya, es dejarlo ser. Lo que dejamos ir es las resistencias a dejarlo ser. Y fijaros que hay una resistencia enorme que es el intelecto, la razón, el Homo sapiens en nosotros. No solo tenemos una bestia, aunque es el animal, tenemos el Homo sapiens. El Homo sapiens es esa parte de nosotros que quiere saber de dónde viene, quiere comprender, quiere entender. Busca en su base de datos, ya sea una persona intelectual, racional, escéptica y atea, o espiritual. Si es espiritual, ir a buscar esto es tal, aquello los chakras, todo eso es una distracción. O sea, fíjate que toda esa información se convierte en una distracción, en una trampa. Entonces, es mantenerse donde está la sensación, abrazarla, permitirla, amarla. O sea, permitimos que la sensación se desarrolle completamente y aguantamos el temporal de todo lo que la mente plantea, porque la mente plantea cosas como, por ejemplo, si pides más, viene más. Si viene más, te vas a morir, porque tú sientes que realmente colapsa el cuerpo, la respiración, el latido del corazón. A veces tu personaje se desploma, se derrumba, llegan convulsiones, llegan sensaciones que parecen que es la muerte. Y literalmente viven muchas muertes. Muertes, obviamente, que no son reales, pero parecen reales en el momento, ¿no? Entonces, la clave está en mantenerse donde está la sensación y en observar toda la corriente de pensamiento, todo el contenido que surge en el momento presente, dejándolo ser también. O sea, no intentando parar a la mente y sobre todo también dejando ir el deseo de entender, saber, comprender, de buscar causas, que es lo que la mente hace de forma espontánea y automática. Es muy gracioso, cuando el ego es espiritual, pues busca en su base de archivos espirituales. Entonces, por ejemplo, imagínate que de repente surge un dolor muy fuerte en el dedo pequeño. El ego espiritual va a acudir a su base de datos, que no es de él porque es universal, y puede acudir a un diccionario de no sé qué, no voy a decir nombres, donde te dicen que si te ocurre en la mano derecha tiene que ver con tal, y si es el dedo derecho tiene que ver con tal. Entonces, todo eso es que en su momento sirvió, y claro que sí, puede ser que en su momento sirva, se convierte en algo en lo que uno queda raptado y no te permites dejar la sensación crecer totalmente. Así que fíjate qué curioso. O sea, lo que te sirve en un momento dado se convierte en una trampa. Porque claro que, por supuesto, esas terapias o herramientas, todas, tienen un momento en el que sirven, pero de repente todo en la vida nos lleva a la pura y radical simplicidad. Y dejar ser o dejar ir es lo más simple que existe. De hecho, no es ni siquiera una práctica. No es un ejercicio, una postura, no es una dieta. No tiene nada que ver con todo eso que adora el ego. Tiene que ver con la rendición, la entrega. Entonces, continuando con la pregunta, si yo siento culpa, ¿tengo que seguir sintiendo esa culpa? Claro. Pero claro, yo lo que quiero es trascenderla. Entonces te pregunto porque quiero trascender la culpa. La siento hasta que se vaya sola y si nunca se va, Claro, pero fijaros que... es el ego total. Fijaros lo que ahora dice Pero es el muy ser. lógico, ¿eh? Pero fijaros lo que nos está diciendo el ser ahora, porque siempre habla el ser. Ahora el ser, a través de Noelia, está dándonos una lección muy importante. Porque dice, entonces si viene la culpa, siento más la culpa, y la clave está en que no puedes sentir la culpa, porque la culpa es un concepto. Pero te pone triste. Pero tú no puedes sentir la culpa, porque la culpa es solo una etiqueta, es un concepto, es una palabra. Tú lo que permites es una sensación. Yo no puedo sentir culpa, yo estoy observando una sensación. Otra cosa es que la mente, el intelecto, el Homo sapiens, me diga de esta sensación que es culpa. Y eso es la trampa. O sea, yo no puedo dejar ir la culpa, no puedo sentir la culpa. Yo lo que hago es que permito una sensación. Que obviamente la mente etiqueta como culpa,
porque son solo sistemas de creencias. Claro que eso ha surgido en el inconsciente colectivo. Hay muchas psicologías y filosofías, por supuesto, que son parte de la evolución y es un regalo. Pero realmente la trampa es irte con una etiqueta. Es como nos distrae la etiqueta. O sea, la etiqueta de culpa me distrae. Yo no siento asma, yo siento la sensación. No puedo sentir el asma. Yo no puedo entrar al asma, porque el asma solo es un concepto, es un programa en la mente, es una mentalización. ¿De acuerdo? Entonces, primero nos damos cuenta de esto. ¡Wow! ¡Ostras! Entonces, los conceptos, las palabras, las ideas, todo lo que pasa por la mente es como un anzuelo. ¿Vale? Entonces, yo dejo ir y dejo ser la palabra que pasa por la mente, que es culpa, y entonces me dedico simplemente a abrazar la sensación. Porque todo eso viene con lo que llamamos desarmonía. O sea, surge de eso que llamamos desarmonía. Pues llamarlo perturbación, no paz, no importa. Entonces, voy a eso y lo abrazo. Y no lo suelto. Me mantengo ahí. Y todo eso que pasa por la mente son anzuelos o distracciones. Pero una persona que nos está escuchando ahora y que diga, bueno, yo lo que busco es la paz, yo quiero sentirme en paz. Claro. Y ahora tú has hablado que la no paz, precisamente, o esa perturbación es lo que te indica, bueno, pues que estás quizá yendo por mal camino o que estás percibiendo, teniendo unas sensaciones que son las que sí que tendrías que dejar ir. Vale, yo busco la paz, pero nos estás contando que vamos a sentir convulsiones, que como que nos morimos, como que pido más y aquello no sé qué. Entonces no pinta muy pacífico. Claro. Por eso no es un camino para pusilánimes, como decía el Doc. El Doc es David Hawking, ¿no? Era doctor y cariñosamente se le llamaba así como Doc, no de doctor. No es para pusilánimes. Pusilánimes sería cobardes. Sí. Es verdad, es cierto. Hay un momento en que se dan las condiciones para que la conciencia, el alma, la persona tenga el valor y el coraje. Se requiere coraje para decir sí a esto. Ya. El camino fácil es el del ego, que es el de sufrimiento, que es el lento, es el de agonía y sufrimiento. Una vez una persona se atreve y se da a ese fenómeno, descubre que todo miedo es ilusión. Y es verdad que surge y parece real. Es verdad que estás viendo cómo tu persona se desploma al suelo, cómo tiene un ataque de ansiedad, pero si te atreves a decir sí a esto, a dejarlo ser, a pedir más, de repente pasa y sientes que te sientes más ligero, sientes que sales transformado de la experiencia. El camino es atravesar todo miedo. Todo miedo es ilusión. Eso es algo que todos los maestros nos han compartido y como ejemplo lo han mostrado, ¿no? Y es lo que se puede compartir en este caso. Todo miedo es ilusión. Por supuesto que hay miedo. Por supuesto que el miedo aparece en la condición humana. Claro que sí. Pero todo miedo es ilusión. Y realmente lo experimentas y es como una nube. Es como ir conduciendo por la autovía y de repente aparecer un banco de niebla. Tú no ves la carretera, pero tú confías en que la carretera sigue estando. No te detienes súbitamente porque al no ver la carretera dices, no hay carretera, hay un abismo. No, hay carretera. No la ves y confías y continúas. Así que todo miedo parece real, pero solo lo parece. Entonces el mecanismo del ego se alimenta de esto. El mecanismo del ego es un mecanismo que ha aprendido a alimentarse de lo más negativo que existe. Y hay una adicción inconsciente y secreta en el ser humano al sufrimiento. Entonces, claro. Una adicción que poca gente quizás seremos capaces de admitir, porque cuesta admitir que somos adictos al sufrimiento y al dolor y a la miseria y a muchas cosas. Pasamos vidas enteras siendo devotos del sufrimiento, pasamos vidas enteras sufriendo e invitando a otros a que sufran. Así es. Casi nada. Es un hecho que puede ser, a principio puede parecer abrumador. Hay un momento en el que uno vive ese inventario, ¿no? Del que se habla en Alcohólicos Anónimos, en los 12 pasos, ¿no? Y mucha gente se echa para atrás cuando es el momento de hacer un inventario y decir, wow, porque, bueno, hay mucha cantidad de culpa, como decías. De hecho, antes el ser hablado a través de algo y ha dicho, es que estamos yendo por el mal camino. No, que surja la negatividad no es el mal camino, esos son los restos de culpa. Yeah. De hecho, es precisamente, es muy diferente a todo eso, al revés. O sea, se nos advierte siempre de que el proceso de permitir que la conciencia se expanda o evolucione va a atraer a su aparente opuesto. O sea, cuanto más consciente se es, más ego se observa. Y esto es algo que nos ocurre
En muchas ocasiones la gente contacta con nosotros en estados de preocupación porque dicen, ¿cómo puede ser que tenga momentos de tanta verdad, dicha, paz, alegría y a la vez venga momentos de tanta oscuridad? Esa es la indicación perfecta. Es que me siento tan confundido, me siento tan... hay tanta duda, digo, ese es el camino correcto. Ahí vas por el buen camino. El camino todavía es mucho más ilusorio creer que uno sabe algo. O sea que cuando, vamos, la duda y la confusión son nuestra salvación, porque obviamente invita a la rendición, a la entrega, a la humildad. En el momento que uno cree que sabe algo, está totalmente identificado con el ego, que es precisamente orgullo, vanidad, y que ese es uno de sus pilares, junto con el apego y el deseo. Entonces es como... Así que todos experimentamos la duda y la confusión continuamente. Qué frase, ¿eh? Sí, sí. La duda y la confusión son nuestra salvación. Sí, totalmente. Así que, y por supuesto, el hecho de que estemos compartiendo este momento nos indica a lo que estamos destinados. Si no, no estaríamos escuchando este fenómeno, observando, testificando este fenómeno. O sea, se nos está advirtiendo. Y habrán almas que sientan mucho miedo cuando escuchan una advertencia. Pues solo hay que ir a la sensación. Es un regalo que se nos advierte. Y es fundamental alinearse con las enseñanzas que sean unas enseñanzas de verdad auténticas. O sea, que estén consolidadas y que sean ratificadas incluso con el test muscular. Para eso hay libros en los que se muestran cientos o miles de calibraciones. Y el ego, el alma ego, pues vive muchos errores, ya que viene con la curiosidad animal. Y eso hace que se metan muchos líos. Atender la curiosidad es fundamental, atender el glamour es fundamental. O sea, hay, por ejemplo, una de las formas del ego de resistencia muy inconsciente en el mundo es el buscador. El buscador es el ego. Antes decía, buscas la paz, es que el buscador es el ego. O sea, buscar la paz buscar el amor o la paz o la iluminación es un truco. Es cierto que surge un deseo inmenso hacia eso, pero el deseo es el obstáculo. Así que realmente uno reconoce que no hay nada que encontrar o que alcanzar, que eso es el truco del ego, que es como ir persiguiendo la zanahoria. Que uno se rinde. ¿Puedes repetir más despacio? Digamos que la clave está en cuando se da cuenta, en nosotros hay un darse cuenta de que no hay nada que alcanzar, de que no hay nada que se pueda alcanzar, obtener o conseguir, que eso es una forma de resistencia, para no rendirme ahora totalmente a ese poder superior, como cada uno lo llame. Es una forma, es un truco, es una resistencia del ego. El ego es el buscador que busca y buscando sobrevive. Así que es muy curioso porque no vas a alcanzar la iluminación. Nunca ha habido ninguna persona iluminada. Eso es un concepto del ego. El ego es una de sus últimas esperanzas, es iluminarse. Cuando eso surge en alguien es que no recuerda lo que es eso. Porque si realmente vives eso que se llama iluminación, no puedes hacer esa pregunta. Es absurda. Ninguna persona se ilumina. Nuestros personajes no se iluminan. Vale, nuestros personajes no. La iluminación no tiene nada que ver con el ego, porque una nube no se convierte en el sol. Una nube se evapora. Y esa diferencia es fundamental. Vale. Una nube se evapora, no se convierte en el sol. El ego es como una nube, una ilusión pasajera temporal, que en su mecanismo de supervivencia, en sus últimos restos, cree que puede iluminarse. Cuando simplemente el ego se evapora, se disuelve, porque no es una realidad. Aunque, obviamente, se habla del ego como si fuera una realidad, y eso es apropiado y correcto para todos nosotros. Vale. Cuando se habla del ego como si fuera real, la calibración que da es de 940 y pico, si no recuerdo mal. Si el ser no recuerda mal ahora, no lo recuerda mal ahora. Lo que quiere decir es que una verdad mayor es que el ego no tiene existencia, pero para poder, digamos, disolver o permitir que se disuelva, hay que atender la situación o la experiencia del ego como si fuera real. ¿De acuerdo? Entonces, es ilusión, pero en el momento que solo adapto el ego como una creencia, ya has caído en la trampa. Así que ahí es donde cae la conciencia en muchas ocasiones, y entonces se convierte en un ego iluminado o en lo que se conoce como un falso gurú, y eso viene con las tentaciones luciféricas. Y eso produce un descenso súbito de la conciencia otra vez. ¿De acuerdo? Así que, bueno, es muy complejo. Nosotros hace poco se dio una investigación que fue, también como siempre todo lo que surge es como, wow,
es qué nivel de energía se requiere para que se pueda permitir la disolución del ego. Y el nivel era altísimo. O sea, se necesita o se requiere de energías mucho más elevadas que las que se viven en la experiencia humana. Para eso se requiere la entrega y el alineamiento con lo que la gente llama avatares, que es muy conocido en el mundo espiritual, ¿verdad? Jesús, ¿no? Jesucristo, Krishna, David, Buda, David Hawking. Mucha gente no conoce que esta conciencia también vivió la experiencia que se conoce como la puerta final y se mantuvo, o la divinidad mantuvo encarnado a esta personalidad, a ese cuerpo, a esa conciencia dentro de ese cuerpo y vivió esa experiencia. Y el poder de energía de estas conciencias que transmiten estas conciencias, porque no es personal nunca, es altísimo. Y todas dan un nivel de 1000, que es el máximo dentro de ese mapa, que es muy conocido, cada vez más conocido, que va del 1 al 1000. Así que cuando testas el nivel de conciencia de Jesucristo, o de Buda, o de Krishna, o de David Hawkins, o Zoroastro, u otros que no son conocidos, dan 1000 en esa encarnación, en ese momento. Y es un puente entre energías, la divinidad es infinita, como poder, y lo que nosotros podemos experimentar aquí. Obviamente el cuerpo físico no puede experimentar más de esa energía, y en este momento no hay ninguna conciencia en el planeta que experimente ese nivel de energía. No es nada habitual, eso ocurre en momentos contados en la humanidad, y el poder que se irradia desde Dios o la divinidad, la fuente, a través de ellos, energiza y sostiene a la humanidad. Entonces, alinearse con estos avatares es fundamental. Incluso cuando no sabes, humildemente, con qué conciencia, a qué conciencia entregarte. Eso ocurrió en este personaje. Durante años se había escuchado esta enseñanza, se había corroborado científicamente, en mí también ha habido siempre mucho escepticismo, se había corroborado esto con otros grupos, y es cierto que se requiere un intercesor, esa figura, el avatar. Pero en mí humildemente se dijo, yo no sé quién es. No sé, yo no fui en esta encarnación católico, ni nunca he sido una persona religiosa, estaba totalmente dormida todo eso, la espiritualidad. Entonces y reconocí que no, y vi las preferencias de mi personaje, por supuesto que mi personaje tiene preferencias. Mi personaje decía, quiero que sea David Hawkins. Muy gracioso, ¿verdad? Los personajes tienen sus preferencias. Pero un día, súbitamente y espontáneamente, se reveló que no era David, que era Jesucristo. Entonces, como wow. Entonces se siente algo que es indescriptible, y entonces pues se reconoce eso. Y bueno, y se rinde a esa realidad, ¿no? Que obviamente es una realidad absoluta porque lo experimentas sin ningún tipo de duda. Es absoluta certeza. Pero puede llevar años a veces, o tiempo incluso, que estas cosas se revelen en nosotros. No hay que forzarlo nunca. No, ni siquiera se preguntó. Teniendo el test muscular no surgió el forzar esa pregunta. No surgió cuál es la conciencia o el avatar al que es apropiado que esta conciencia se rinda como intercesor, como intermediario de alguna manera, no sé la palabra. ¿De acuerdo? No se preguntó, se permitió que surgiera, y surgió. Y desde entonces han ocurrido fenómenos que son inefables e indescriptibles, ¿no? También, aunque han ocurrido, por supuesto, también antes de ese fenómeno, y no es causado por esto, porque la causalidad no tiene, es una gran limitación, y nada está causando ninguna cosa la que está ocurriendo en ningún momento, porque todo es una unidad kármica, no hay una cosa separada. El ego vive atrapado en la causalidad. Y eso domina a la conciencia humana incluso hasta los 900 y pico, según la investigación. Y eso lo vemos en nosotros, ¿no? Qué tendencia de la mente a creer que algo ha causado cualquier otra cosa. O el control, ¿verdad? El querer controlarlo todo, o sea, como que al final te das cuenta de que tampoco nada está debajo de tu control, por mucho que lo intentes y por mucho que el ego quiera planificar hacerlo de alguna forma cuadriculada, ¿verdad? Es tan gracioso, si lo piensas. Sí, es gracioso. Tal vez ahora es gracioso para nosotros. En Hoy, nosotros. otro Pero día. da mucho miedo. Quiero decir, hay tanto miedo a soltar el control. Hay tanto miedo que... No, pues el control es... digamos que el ego es un sistema de control. Así que es su estructura, su naturaleza interna, su núcleo es control. Es anticipación, premeditación, planificar... No sé, pero eso forma parte de la evolución de la conciencia. Todos sabemos lo que es, seguramente en este grupo, haber vivido la vida planificando, controlando, preparándote. No sé, a mí me hace mucha gracia. Preguntas. Claro, preguntas. Preparando esto, ¿no? ¿Cómo vas a preparar? Ahora no tiene sentido, pero lo tuvo. Hace años lo tuvo. Yo recuerdo cuando se trabajaba como bombero,
que una de las funciones era como ser instructor en accidentes de tráfico, y como instructor y como profesor tenías que tener tu temario y tenías que ir, y Rómulo se preparaba esas cosas, era lo que servía. Había miedo, claro, había tensión, por supuesto. Pero cuando de repente se reveló que, bueno, que ya no hay nada que preparar, que no hay nada que controlar, que no hay nada que hacer, que todo ocurre espontáneamente, que solo tienes que dejar de forzar y permitir que todo ocurra, y que solo tienes que ser tú mismo, y en ser tú mismo no hay esfuerzo. Solo tengo que ser. No hay ningún esfuerzo en ser. Aquí, en este momento, surge este compartir y estamos siendo. ¿Cómo voy a preparar ser? ¿Cómo voy a preparar ser Rómulo? En todo caso, tendría que prepararme para ser como tú, porque eso es una ilusión. Entonces, no puedo, ya no tiene sentido. Solo uno viene aquí rendido y entregado, sin saber qué va a ocurrir. No sabes qué va a ocurrir. Has tenido que vivir ese miedo y ansiedad de no saber qué va a ocurrir. Has tenido que sentir ese miedo escénico, o miedo a las cámaras, o miedo a una experiencia. Lo has tenido que transitar. Tienes que sentirlo completamente. Se recuerda momentos en los que se sintió ese miedo y se atravesó. Y bueno, qué paz, qué tranquilidad. Se atravesó con el mismo sistema Siempre. que has explicado antes. Siempre. Recuerdo que en un taller vino la televisión, ¿no? Una televisión dedicada a este tipo de cosas también. Y entonces vino la sensación. Entonces, en ese momento, se abrazó, se permitía cómo se iba desarrollando, cómo se movía. Y luego alguien comentó que pensaban que estaba meditando o algo. Digo, estaba sintiendo el miedo durante minutos. ¿Minutos? Sí, minutos. Y las cámaras ahí. Y entonces, cuando ese miedo, ilusión desapareció, el ser volvió a hablar y volvió a ocurrir todo. Igual de perfecto que era ese miedo, igual de perfecto es esta comunicación, todo es absolutamente perfecto. Solo has de rendirte. Obviamente el ego tiene sus preferencias y tiene sus ideales. Un ideal no existe, lo hipotético no es real. Y los planes y todo esto son cosas que ahora nos hace gracia, ¿no? El de alguien contaba un chiste y decía, si quieres hacer reír a Dios, habla de tus planes, ¿no? Cuéntale tus planes. Digo, bueno. Está bien. Pero nos acompaña a todos. Claro que todos vemos esto. Claro que todos vemos. Esta mañana al despertar, el ser es quien despierta al personaje, ¿no? Cada día. No lo despiertan ni los vecinos, ni los niños llorando, ni el perro, ni la música. No te despierta nada que el ego te dice. ¿El alarma del despertador? El despertador Tampoco. es el ser, ¿no? Nunca te despierta nada lo que te dice el ego. Entonces, eso es tan aliviante. Wow, había tanto sufrimiento en creer que nos despertaban. Ya sabes, ¿no? Lo El ego mismo. enseguida encuentra algo donde proyectar el sufrimiento. Me ha despertado la música del vecino. Bueno, es muy gracioso esto. Pero esto nos ha dominado y controlado, ¿no? Entonces, siempre nos despierta la fuente, ¿no? El ser. Y esta mañana ha ocurrido que al despertar, la mente ha planteado ciertas cosas. Entonces se ha rendido uno, como siempre, ¿no? A, Señor, muéstrame que siento yo más elevado. Porque ha aparecido la opción de ir a la obra, ¿no? A trabajar como albañil, que pues, en este caso le está sirviendo también a mi hermano Pablo, mi hermano biológico, con eso, ¿no? Se sintió una intuición de servir pues con esa obra, ¿no? Entonces ha aparecido eso, y ha aparecido otras alternativas, ¿no? Y entonces uno se ha rendido. Se ha rendido y ha permitido que el cuerpo se levantara de la cama, que el cuerpo hiciera sus cosas, porque se hace espontáneamente todo, ¿no? Y en ese momento, cuando se iba a salir de casa sin tener claro cuáles de las opciones iban a ocurrir, si ir a la casa de material de construcción a comprar el cemento, si ir a casa, se había planteado ir a hacer natación, de repente llega un mensaje. A través de ti llega. Rómulo, buenos días, decirte que llegamos a las 11 más o menos. Ha sido la respuesta divina, decir, vale, ya está claro. Y se ha contestado, pues mira, gracias porque me acaba de llegar la claridad de que no es a la obra donde toca ir, sino que surge ir a hacer natación, es lo que se siente en armonía, y estar aquí dispuesto y presente y entregado para cuando vengáis recibiros y que surja lo que tenga que surgir. Así que fíjate. Pero la reacción nuestra ha sido, le hemos alterado los planes que tenía, vamos a ofrecerle alternativas para no Claro. molestarle tanto. Pero no, pero yo siento que te has dado cuenta de que eso eran restos de ego. Sí, y sí. y que realmente, pues, a veces pasa esto, uno se siente que incomoda, se siente que... Sí. Pero eso es la culpa, esos son los restos de esa culpa. Al revés, se te ha dicho gracias porque ha sido la respuesta del ser. Sí, sí. Y me has traído claridad, paz y certeza. Entonces uno se siente agradecido y yo os agradezco
infinitamente de lo que sois, porque a través de vosotros me estáis trayendo luz continuamente. Sois una bendición para Rómulo, ¿no? Entonces, pero a veces hay una lección que es también aceptar la gratitud, aceptar el amor. Le preguntaron el otro día a Rómulo, oye, ¿tú cómo llevabas los cumplidos? Y yo, muy mal, mi personaje muy mal, fatal. Mi personaje se sentía muy incómodo cuando alguien le decía un cumplido, un piropo, una alabanza, porque inconscientemente lo deseaba. ¿Comprende? Entonces eso se tuvo que revisar. Entonces, aprender a recibir todo lo que viene con amor. Sea un insulto, una crítica o sea una alabanza. Cuando dejas ir continuamente o dejas ser todo, llega un momento que no hay reactividad en ti. Alguien te insulta y es igual que cuando alguien te dice un piropo. Ves las trampas en todo esto, continuamente. Entonces te dedicas a ir a la raíz de la cuestión. Así que fíjate, continuamente pasa eso. Entonces, en esta experiencia subjetiva siempre, la clave es, siempre hay una actitud interna de que se dé el bien más elevado. No lo que Romulín quiere. Porque claro que Romulín quiere muchas cosas. Pero ¿quién no quiere cosas? Y todos venimos con este mecanismo de ego. ¿Dónde no hay deseo? ¿En quién hay deseo? Pero si ahora las quieres, para alguien que ahora las quiera, tú a lo mejor pues fluyes, pero yo quiero cosas. Claro. Pues ahí podemos desmontar el querer también. Podemos desmontar el deseo, pero científicamente. Y no solo científicamente, como experiencia subjetiva. Lo que se descubre es que el deseo es un obstáculo para alcanzar lo que uno quiere. Eso es una paradoja. Eso es muy loco, sí. Entonces, si tú a nivel científico, energético, experimentas lo que es el deseo, tú ves que es una contracción. Y ves que paradójicamente cuando tú intencionas algo, el deseo impide que llegue a nuestra vida. Y que cuando una persona vive esto como experiencia, como realidad, y se encarga de soltar el deseo, en su vida llega las cosas tan rápido. David hablaba de esto. Decía, solo había que mantener en mente una casa durante un instante, una visión en la que lo que obviamente predomina es el amor, sentir ese amor, esa gratitud, esa alegría de esa visión, y solo era soltarlo automáticamente y aparecía el lugar. Aparecía. Le pasó con la casa del piso de Nueva York, le pasó con la casa de Arizona, le pasó con todo. O sea, una vez descubres que solamente tienes que entregarlo totalmente, y eso implica olvidarte de ello. Cuando entregas algo totalmente, te olvidas de ello. Si no te olvidas es que lo estás sosteniendo con el deseo, que es lo que ayer surgió aquí en una conversación. Que alguien reconoció que estaba manteniendo ese deseo de que algo llegara y no llegaba a su vida, porque realmente no lo entregaba. Porque el deseo calibra negativamente, calibra en 125 a 149. O sea, es una energía que bloquea e impide muchas veces que la abundancia del ser se manifieste. Es muy curioso esto. Mucho. Pero claro, el ego adora sus mecanismos y sus sistemas porque confía plenamente en sus sistemas de supervivencia, que son programas, en software, y entonces no confía. No confía, solo confía en él mismo. La función del ego, el trabajo del ego es suplantar a Dios continuamente. Él cree que es la fuente de la vida. Y nosotros no estamos vivos gracias al ego. Estamos vivos a pesar del ego. Porque agradecemos y bendecimos al ego, por supuesto, porque tiene su función y su para qué. Pero realmente esos mecanismos no son eficaces. O sea, hay sufrimiento, hay esfuerzo. Claro. Y cuando descubres que realmente todo eso son solamente sistemas operativos, sistemas de creencias, que dominan en cada nivel de conciencia, cuando permites que la conciencia evolucione, todo eso desaparece sin ningún esfuerzo. Así que el deseo es un obstáculo, nada más. Experiméntalo, vívelo. Y pregúntate si estás dispuesta a permitir que la abundancia realmente de ser se manifieste sin obstáculos, ¿no? Bueno, por seguir un poco el hilo de lo de antes, de cara a los espectadores, emprendedores, con proyectos, que parece ser que hay que tener metas para conseguir objetivos, que las metas no tienen sentido, ¿no? Según lo que estás explicando. Claro que las metas tienen sentido. Todo tiene sentido y significado de acuerdo al nivel de conciencia que cada persona experimenta como prevalente. Entonces recordamos que no hay nada bueno ni malo, que lo que sirve en un nivel no sirve en otro, que lo que es medicina para uno es veneno para otro. Agradecemos y bendecimos todo lo que hemos transitado, todas las prácticas, herramientas, trabajos, oficios, experiencias que nuestra conciencia ha vivido, sin que tengamos claro de vidas pasadas, lo que la gente llama vidas pasadas, sino de todo lo vivido en esta.
lo agradecemos y lo bendecimos. El tema es que el ego se aferra y retrasa e impide el crecimiento espiritual por miedo a lo desconocido, por miedo a ese amor divino, por miedo a esa paz. Entonces, las metas pueden servir y han servido. Hay que plantearse, hay que observar, hay que permitir que haya claridad si esto sigue sirviendo en nuestra vida. Porque el inconveniente de todo esto es que siempre va a haber no paz, porque hay una proyección en el futuro. El otro día compartí en un taller mecánico con unos amigos que trabajan allí y estábamos soldando unas cosas, y nos conocimos a través del máster de IPP, ¿no? Con Sergio Fernández, ¿no? Curioso, porque él tuvo la intuición de meter Jarir en un máster de libertad financiera, ¿no? Y como a la gente le explota la cabeza, ¿no? Dicen, no, la gente esto no lo dice continuamente, nos ha explotado el cerebro, ¿no? Digo, qué maravilla, qué regalo, ¿no? Que explote todo eso. Entonces, a quien siente atracción por esto, claro. Quien no, pues simplemente no significa ni tiene ningún valor para ello, ¿no? Pero él se dio cuenta de que estaba atrapado siempre en el emprendimiento, en alcanzar un objetivo. Y que no sentía plenitud en el momento presente, no se siente satisfecho con su vida. Porque siempre la mente le dice que hay algo que alcanzar, cuando se alcance eso se sentirá feliz o pleno. Y ese es el juego continuo. No existe tal cosa. Ese es el inconveniente de todo eso. Pero, por supuesto que eso es parte de la evolución de la conciencia. Y lo agradecemos y lo bendecimos. ¿Cuánto tiempo más va a seguir persiguiendo la zanahoria? Es una pregunta que surge en cada uno de nosotros. Claro, la zanahoria nos ayuda a caminar cuando somos burros. Ahí está. Entonces, ¿queremos seguir viviendo desde el ego o desde el ser, la vida? ¿Desde el discernimiento, la visión, la sabiduría? ¿O la ignorancia, la terquedad, el sufrimiento, el esfuerzo, el camino lento? La única manera de vivir una vida de visión, discernimiento, es rendirse totalmente, continuamente. Reconociendo que uno no sabe nada. Qué paradoja. Cuando estás en el no saber, estás en esa sabiduría que dice la gente, pero no ocurre, no es tú. O sea, la gente a veces dice, os dirá también, joder, lo que acabas de decir, y suena tan cómico, porque yo no he dicho nada. Aquí no hay nadie diciendo nada. O sea, no hay un yo que llamamos Rómulo personal diciendo esto. Mi personaje es el primer sorprendido de lo que está sucediendo. El mundo te hace creer, intenta hacerte creer que tú eres quien lo dice, pero no eres quien lo dice. Tú testificas lo que está ocurriendo. Es el ego quien dice, yo soy quien habla. Lo hace súper rápido. El ego suplanta al ser continuamente. Lo hace así de rápido. Dice, yo soy quien piensa este pensamiento, yo soy quien habla, yo soy quien hace, yo soy quien dice, yo soy quien busca, yo soy quien elige, yo soy quien toma decisiones. Es una 10.000ª de segundo el mecanismo. Entonces, nos acompaña a todos. Es asombrosamente rápido el mecanismo. Entonces, está ocurriendo y de repente eres el testigo de lo que ocurre. Eres solamente ese campo infinito en el que surge. Bueno, y aquí seguiría repreguntando mucho Qué más. chulo, ¿verdad? Pero adelante. Bueno, con respecto a los lazos, cuando tenemos apegos con algunas personas, ¿cómo podemos saber cuándo los tenemos y cómo influyen en nosotros? Bueno, qué maravilla. Eso que clásicamente mucha gente llama lazos, apegos, ataduras, pues es el apego con el que todos venimos. Hemos dicho que los 3 pilares son apego, deseo y el orgullo, la vanidad. Pues el apego es una de esas patas, ¿no? Y es el aferramiento. Y ese aferramiento implica atracción y aversión. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay apego entre nuestra conciencia, o nuestra persona, como queramos decirlo, y otra? Pues porque obviamente hay una conexión, o sea, pasa por la mente. Hay pensamientos, hay sentimientos, hay recuerdos, hay sueños. Están presentes en la experiencia, no solo físicamente. Esos apegos son con personas que ya no están físicamente aquí. Entonces sentimos que hay un apego porque hay atracción y aversión, aunque a veces el ego, el alma, la persona, solamente ve uno de los dos. A veces ocurre esto. Hay gente que dice, yo odio a esa persona, no lo puedo ni ver. Y solo ve aversión, pero no se da cuenta de que es su vecino de portal. Más claro, el agua, que la atracción está. O sea, el que estemos aquí ahora juntos, obviamente nos muestra que hay atracción. Y siempre que hay atracción, hay aversión. A veces veremos más atracción que aversión y hay momentos que vemos las dos cosas. Se revelan. Así que esto es núcleo del ego. El aferramiento
El apego es una de sus patas. Así que nos damos cuenta de esto. Y la pregunta es, ¿y cómo nos damos cuenta de que se está soltando este apego? Pues muy fácil, porque la reactividad deja de ocurrir. Ejemplos en la vida cotidiana. Vas a comer con tus padres y de repente donde había resistencia, una discusión, un conflicto, de repente en ti, y hasta te sorprende, tu personaje se sonríe. A lo mejor te preguntan tus padres, ¿de qué te ríes? Y no puedes explicar de que estás sonriendo porque el ser es una sonrisa siempre, es alegría, es dicha, es amor, y porque ve la cosa como inocente. De repente los ves como, wow, son perfectos. ¿No? En mí no hay movimiento, siento amor incondicional hacia ellos. Donde antes en mí había resentimiento, enfado, ira, juicio, prejuicios y todo eso, de repente siento amor, siento aceptación incondicional. Sientes gratitud, sientes un agradecimiento infinito hacia ellos. Los ves con inocencia y dices, wow, no pueden ser diferentes. Mi personaje no puede ser diferente de lo que es. Entonces, claro, eso es una indicación de que se va liberando el apego. A ver, con los padres se entiende, pero si tú eres emprendedor y tienes clientes, empresario, cualquier negocio, tú tienes clientes, hay clientes que querrían matarlos Sí. y otros que es una maravilla tratar con ellos. Claro, eso pasa a todo el mundo. ¿Qué hacemos? A veces yo veo a Rómulo en una consulta y veo que le parecen ganas de pegarle 2 bofetones a la persona. Claro que sí, por supuesto. Es que de eso hay que apropiarse. Todo eso reprimido es precisamente lo que impide. O sea, hacer conocer a tu bestia. Claro que queremos matar a otras personas a veces. Claro que nos parecen insoportables, nos parecen imbéciles. Claro que nos parece, claro. Pero ahí está el trabajo, el crecimiento espiritual, en que eliges amarlos por encima de todo. Eliges amarlo incondicionalmente, aunque tu personaje, que solo es el ego y es una ilusión, quiera darle su merecido, o tener razón, o dejarlo mal, o todo lo que son jugos para el ego. O sea, la intención es la que determina el nivel de conciencia de alguien. Tu intención es amar incondicionalmente a todos, por encima de todo, sin ninguna excepción. Y eso se mantiene firme como una roca. Y por supuesto que aceptas que vienes con una bestia, y quien tiene esto reprimido pues lo proyecta en el mundo y se encuentra con personas así porque son su espejo o el espejo de lo que tenemos reprimido, de nuestra parte inconsciente. Entonces, cuando uno va directamente a permitir que todo el inconsciente aflore, que reconoces al violador en ti, al manipulador, al chantajista, todo eso lo reconoces y te apropias de eso, dejas de proyectarlo en el mundo. Mientras no lo reconoces, lo vas a seguir proyectando en el mundo. Y verás noticias de ese tipo, surgirán encuentros con personas de ese tipo, porque siempre te encuentras contigo mismo. Y obviamente te tienes que encontrar con tu parte más reprimida. Ese es el regalo de la vida física, de compartir las relaciones también. Entonces, ¿no merece la pena elegir? ¿O no tiene sentido elegir a la pareja? Bueno, al cliente. no eliges a la pareja, estás condicionado, Exacto. prácticamente. Tu personaje está condicionado para que le gusten, en tu caso, las mujeres, ¿no? Sí. Hay quien está condicionado para que le gusten los hombres, las mujeres, los dos. Hay quien está condicionado para que le gusten morenas, rubias. Es condicionamiento todo. Incluso entre tu alma y el alma de Mar hay vidas anteriores. O sea, hay un condicionamiento, hay una atracción y una aversión. Por supuesto que hay. Hay tanto condicionamiento que uno a veces, eso no es real, pero hay gente que incluso cree que no tiene libre albedrío, que eso es falso. Lo hay. Lo que pasa es que ocurre en pocas ocasiones. Pero hay un condicionamiento enorme. Por eso el alma, la persona repite y repite y sientes que repites continuamente experiencias porque el condicionamiento es tremendo. El ego es una fuerza, es una inercia tremenda. Así que se repite continuamente experiencias y en esas repeticiones a veces se da la transformación, ¿no? Y la intención va, obviamente, alineándose cada vez más con el amor. ¿De acuerdo? O sea que si quieres mejores clientes, estoy pensando en el emprendedor o en el empresario. Transfórmate a ti, o sea, ríndete a reconocer en ti todo lo que es un obstáculo para realizar la presencia del amor, de la paz, de la abundancia, del ser. Solamente eso. No tienes que buscar fuera. Buscar fuera es una trampa. Querer cambiar. Mira, si tú te subes ahora a comer y comes y entras al baño y te das cuenta que has manchado de tarta de chocolate aquí, ¿tú crees que vas a quitar la mancha en el espejo? ¿Cómo te parece eso? Ya, Intentamos quitar la mancha siempre en el espejo. a los que vemos. Intentamos cambiar el mundo cuando el mundo es perfecto. Eso es una cosa que un devoto espiritual comprometido con la verdad, entregar, si no, eres vulnerable a todo lo luciférico, a todos los ataques que te llevan a ser un dictador en potencia, todos lo somos. Y por eso la conciencia cae muchas veces y se convierte uno en un dictador, porque
porque quieres mejorar o cambiar el mundo. El mundo es perfecto, tal y como es. El mundo es perfecto. Absolutamente, nunca ha habido un error, nunca ha habido una víctima en el universo, nunca ha habido nada que no sea perfección. Obviamente, en la práctica espiritual, la rendición es, Señor, muéstrame las cosas como son, no como las veo. Eso es la humildad. Eso es la humildad. No como ve tu personaje, la vida no es la realidad. Si tú no estás viendo perfección y a Dios en todo objeto, en toda persona, en este momento, no estamos viendo la realidad como ellos. Estamos viendo una percepción ilusoria, proyectada, condicionada y orquestada por el ser para aprender, obviamente, y crecer espiritualmente. Claro, pero ver la perfección en esta silla es más fácil que verla en el señor que mata, roba, viola... Porque esa parte en la que no has reconocido, como no te has apropiado de tu parte asesina, de tu violador, de tu manipulador, de tu chantajista, de tu corrupto, entonces no abrazas ni amas eso. Porque lo has negado. Esto es muy fuerte. Porque lo hemos negado, lo hemos reprimido y lo reprimido se proyecta y se niega una y otra vez. El mecanismo de la proyección y la negación es continuo en la experiencia humana. Entonces uno internamente se rinde a que uno es siempre uno con toda experiencia. O sea, yo no estoy fuera de ti. Lo que te está ocurriendo a ti no está ocurriendo fuera de mí. Soy el campo infinito de conciencia que está siendo consciente de todo lo que emerge como fenómeno en este momento. No estoy fuera. Si el ego me dice que estoy fuera de ti, o estoy alejado de ti, o esto es un problema que tú tienes, es una forma de separación. Eso es lo que el ego... Ahí es donde vive el ego. Ahí vive el ego, ahí crece, ahí se alimenta. La separación. Has de apropiarte siempre de todo. El camino de trascender la conciencia humana es apropiarse de lo que hemos negado, condenado y rechazado tantas veces. Continuamente. Y sin forzarlo. Porque forzar siempre es ego y puede traer bastantes traumas espirituales y energéticos. La gente fuerza mucho en el mundo espiritual con prácticas, ejercicios. Eso no. Hay que permitir que el proceso lo orqueste el ser sin forzar, porque no conocemos cuál es la velocidad apropiada para cada uno de nosotros. Así que forzarlo con ejercicios de respiración, de prácticas, tomas de sustancias, todo eso trae muchos desórdenes y trastornos. El camino eficaz no es el de forzar nunca. Forzar es ego. Es el de permitir, el de rendirse continuamente. Qué chulo. Y con respecto a las puertas o sea, sí, ¿no? Porque también nosotros dejamos como puertas energéticas abiertas. El ejemplo que ponías antes de la pereza. Sí. O sea, cuando yo actúo con pereza y soy consciente de, es como que esa perfección no está en la pereza si hago el acto mal o si... ¿Me explico? Sí. Claro, se llama sintonización. El ejemplo que se ha contado es como el otro día alguien aquí tomó conciencia de este fenómeno. Entonces, entré, digamos que Rómulo entró por la puerta de la Calle de los Corazones y había una bicicleta al lado de la puerta, ¿no? En este terreno, digamos, ¿no? Es un terreno... Y entonces, cuando entró, le pregunto a esta persona, he dejado la bicicleta ahí, ¿está bien? Y la respuesta que fue, no lo sé, ¿desde dónde ha surgido dejarla ahí? Y esa persona miró dentro y dijo, no, es que, pues como mañana la voy a coger. Y entonces revisó y entonces se dio cuenta, dijo, wow, lo primero que me ha venido es dejarla en el sitio, tapadita, que son 100 metros más. Pero enseguida luego me ha dicho, no, como mañana la vas a coger, déjala ahí, a la intemperie, ni siquiera es su bici, es la de su hijo. Entonces, vio que cuando tú te vas con la pereza, sintonizas con lo negativo. Entonces, esa misma energía puede atraer y atraer que alguien pase, vea la bicicleta, entre y se la lleve. O que entre en el terreno y coja otras cosas. Fíjate. Y la persona no se da cuenta de que está... Por eso hay personas que viven una vida, y todos la hemos vivido, de tanta negatividad, porque estamos sosteniendo la raíz y la energía de ciertas cosas que atraen más de esa negatividad en nuestra vida, porque inconscientemente adoramos el sufrimiento. Esto es muy fuerte, no sé, para muchas personas. Entonces, cuando tú ves eso, entonces tú te das cuenta que... Y dijo, ¿y cómo pillo al ego, Rómulo? Muy fácil, cuando hay tiempo. ¿Qué te dijo el ser? Me dijo, lleva la bicicleta a su lugar, pero ¿cuándo ocurre eso? En este instante. ¿Qué te dijo el ego? Mañana. Así que es fácil pillarlo. Porque el ser vive en el momento presente. Y todo lo que sea mañana, luego, después o ayer, es el ego. Porque el tiempo no existe realmente, es una mentalización que ocurre en la mente.
Aquí ha pasado un fenómeno así en descansillos, ¿no? De esos que han surgido aquí con el cambio de baterías y cosas de estas, ¿no? Pero fíjate que qué fácil es sintonizar en el día. Es como cuando tú sintonizas con la prisa. ¿Cuántas personas en el planeta son conscientes de que la prisa es servir al ego y de que te sintoniza con la negatividad a un nivel que no eres ni consciente? O sea, la gente cree que crecer espiritualmente es irte a un retiro, a un taller, a hacer una consulta. No, todo el momento presente es una práctica espiritual, porque todo absolutamente es esa práctica, es esa consagración del altar, de la divinidad, de Dios en este instante, y todo es una enseñanza continua, sin excepción, ningún momento, ninguna persona, todo es nada. Solo tienes que estar atento y estar observando, estar en el testigo de lo que ocurre. Qué curioso, entregando el deseo de entender las cosas, de comprenderlas, dejar de vivir desde la razón o el intelecto o desde el ego. Solo rendido al momento presente. Y todo se revela y todo se autoilumina en este instante, continuamente. Y todo esto llega espontáneamente. Aquí no hay nadie pensando en esto. Las enseñanzas no llegan de nadie, llegan desde el mismo ser, porque es universal. Entonces te das cuenta y es como, wow. Y claro, primero hay un darse cuenta y luego aparece el siguiente fenómeno, que es estar dispuesto a entregar las prisas. Pero primero has de reconocer, tu parte es reconocer que eres adicto a esto. Y es muy gracioso porque cuando tú ves que tu persona va a un supermercado y hay una cola, y hay una ancianita, y está ahí, y tú ves que la gente está, y que la ancianita coge el monedero y se le cae, y ves cómo te intenta atrapar, y ves que las personas, como no estés atento, tú vas a caer en esa energía y vas a empezar a mirar a la señora, y todo el mundo está proyectando en la señora toda esa energía negativa, y a la cajera. Entonces empiezas a sentir la no paz, y toda esa presión, ese chantaje emocional, estamos vertiéndolo contra el mundo, contra el prójimo, contra esa hermana, contra ese ser, contra esa que es el mismo ser. Qué curioso esto. Y esto nos lleva muchas veces, muchas vidas dando cuenta. Reconoces eso y reconoces humildemente que algo en ti disfruta de las prisas. Hay una excitación. Y ahí puede ocurrir espontáneamente el siguiente paso, que es que surja ¿estás dispuesto a entregar esto? Amor, por amor a Dios, o a la fuente, como tú le llames, no importa el nombre. ¿Estás dispuesto a entregar esto? ¿Estás dispuesto a dejar de servir al ego? ¿Qué hacen las prisas en nuestro cuerpo? ¿Os habéis dado cuenta de eso? ¿Os habéis dado cuenta de cómo el cuerpo se debilita, sí, el estrés, no sé cuánta frustración hay en la vida, cuánto enfado, cuánta ira hay en el mundo? Somos adictos al sufrimiento. Somos adictos al ego. La última adicción que se entrega es el ego. El alcoholismo, la sexualidad, el apego a la comida, la adicción a las drogas, son solo una manifestación más. Al final tienes que ir a la raíz, todo va a llevar a la raíz, que es el núcleo del ego narcisista, egocentrista, de creer que es la fuente de la vida, de la existencia. Entonces, todo es un proceso, es un puente para ir viendo en más profundidad el ego. Cuanto más te rindes a permitir, más ego observas. Esa es la paradoja. Así que es una indicación correcta que cada vez seas más consciente del ego y que cada vez vivas noches oscuras de más profundidad y que cada vez veas los sistemas de creencias que dominan el inconsciente colectivo y los arquetipos y los mitos y todo lo que surge ahí. Hay que estar preparado para esto. Si estamos escuchando esto, es una advertencia para que nos preparemos para lo que va a llegar. Con mucho humor siempre, que el humor es fundamental. Hay una última pregunta, Rómulo, que siempre nos gusta hacer en este programa, que es esa acción que cualquiera que esté viendo esto, es muy cómodo estar viendo un vídeo sentado en tu sofá o donde sea, y es más incómodo ponerte en acción, ponerte en marcha, hacer algo. ¿Qué podrías decir a la persona que nos está viendo ahora o escuchando que pueda hacer ya, nada más que termina el vídeo? Algo que merezca la pena y que sea accesible a cualquiera. Pues simplemente atreverse en este instante a mirar, a observar todo lo que está ocurriendo en nosotros. A hacer una revisión, no solo de lo que está pasando en la mente, de los pensamientos que pasan, las imágenes, de lo que se está escuchando, de las palabras que están surgiendo ahora, sino qué está ocurriendo a nivel interno, en el cuerpo físico. ¿Qué sensación hay en este momento? O sea, es como eliges vivir una vida de contemplación. El dejar ser, el dejar ir es contemplativo, es igual o más potente que la meditación formal, que por supuesto es un regalo para la humanidad. Pero te
te excluye un poco de la vida cotidiana, ¿no? Porque Claro. implica una postura o ciertas cosas. Claro. Y ahí el ego se atrinchera. El ego se atrinchera y es un hábito también que se adopta, como la meditación, y que viene también de las vidas que hemos sido meditadores y hemos elegido esto. Por supuesto, es un karma también de la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto de contemplar todo lo que ocurre desde el testigo, permitirlo y atreverte a dejarlo ser, a dejarlo crecer, y eso implica dejarse todo lo que pasa por la mente, es lo más efectivo y es lo más potente, directo. Es el camino recto y estrecho. No hay que creerlo, hay que ponerlo a prueba. O sea, hay que intencionarlo y comprobar si de verdad esto es así. Si de verdad lo compruebas, todo el mundo que lo vivimos, que dijimos que sí, podemos asegurar desde la experiencia que absolutamente es una realidad con mayúscula. Es el camino de la liberación. Es el camino a la verdad con mayúscula. La rendición y la entrega al momento presente continuo. Y empieza por ahí. Tan simple como Observa. De hecho, es tan simple que el ego te va a decir, no puede ser tan simple, tienes que hacer algo. Así que esto es algo que vamos a ver todos en la mente como resistencia. Lo va a cuestionar. El ego va a decir, si pides más, pide más. Esto parece masoquismo. El ego es el miedo y te va a amedrentar. Ese niño asustado, caprichoso, narcisista, egocentrista, manipulador, que te va a intentar llevar al miedo y retener con el miedo, para que no te atrevas a atravesar el miedo, a decir, sí, quiero más de esta energía. O sea, que la acción que estamos Es la no animando acción. a hacer es la no acción. Exactamente. O sea, la mente dice, tengo que hacer algo para que esto cambie. Sí. Y ya descubres que no está rendido, porque no estás aceptándolo. La mente dice, voy a dejar ir, eso del ego, como si fuera el que deja ir, para que este dolor se vaya, para que este cáncer desaparezca. Eso no es aceptación. Eso no es auténtico. No se puede engañar. No, a la fuente no se la puede engañar. Está claro. El camino de la verdad es la radical y pura honestidad continua. Decirnos la verdad continuamente. El camino de liberación del ego es reconocer que venimos con ello, familiarizarnos con ello y aceptar humildemente que está por encima de nosotros. ¿Sabes? Quiero decir, no tenemos la capacidad de trascender al ego por nosotros mismos. Nos rendimos a un poder superior. Reconocemos su fuerza. Lleva millones de años de evolución antes de que el ser humano estuviera aquí. Nuestra herencia es desde el reino animal. Y encima, aparte de una bestia, hay un intelecto, hay un homo sapiens, y eso es la base del autoengaño, sobre todo espiritual, que está en común. Es tremendo. O sea, el camino es la rendición y la entrega. Continúa. Pues esta vez a no hacer, a observar y a permitir. A permitir. A permitir. En vez de uno, de repente el alma, por supuesto el alma ha vivido muchas vidas en el conseguir. Ese es el paso. Quiero decir, si vemos el mapa de la conciencia se puede resumir básicamente como hacen algunas tradiciones espirituales, diciendo tener, hacer y ser. Todo el mundo está en su viaje y es perfecto. Hay quien está más en el hacer, hay quien está más en el tener y hay quien está más en el ser. Nada más. Todo es perfecto. Ninguna persona es más valiosa que otra. Absolutamente todo es una manifestación de un punto, un grado de Dios como evolución y como creación. Obra divina. Somos sus hijos, su obra. Solo estamos testificando en qué punto se encuentra el alma, digamos. Sin ser mejor o peor. Obviamente el mecanismo luego viene con culpa y se compara, se juzga, compite. Pero todos esos son mecanismos que sustentan y son jugos que entregamos continuamente. ¿De acuerdo? Así que hay quien está más en el emprender porque está en el hacer. Hay quien ya está más en el ser. Hay quien está en el tener y está todo el rato anhelando y deseando cosas. Cuanto más deseo hay en ti, cuanto menos satisfecho te sientes, más vidas te lleva o más tiempo te lleva trascender el tener, porque quieres tener tantas cosas que te va a llevar mucho tiempo alcanzarlas. Claro. Hablamos del tiempo como ilusión, pero es una realidad cuando vienes con una mente, ¿no? Digamos, en el plano de encarnación, en la vida física, el tiempo obviamente tiene una realidad. El tiempo, ¿de acuerdo? En ciertos niveles no tiene realidad, pero en la mayoría de niveles tiene realidad y es una fuente de sufrimiento para las personas. Aquí ha ocurrido hace un momento, ¿lo habéis visto? Ha ocurrido el fenómeno. De repente se ha dicho, ¿cuánto tiempo llevamos? Ostras, son ya las 4. Y ha dicho el ego, tengo hambre, hay que comer. El mero hecho de un concepto como el tiempo, ya a muchas personas les trae sufrimiento. Hace un instante estabas en paz, de repente se dice que son las 4 y no ha cambiado nada, solo es un concepto
Y de repente hay gente que ha sentido esa armonía. ¡Wow! ¡Qué cosa más curiosa esto, ¿no? Eso es el ego. La mentalización, el tiempo. Todo eso se va revelando sin forzarlo. Dejando ser y permitiendo, toda ilusión se cae. No lo haces tú, no lo hago yo, hay ningún mérito aquí, ni ninguna culpa. Solo permites que ocurra. Y has de soltar el orgullo continuamente, porque hay una parte en otros que siempre está creyendo que lo hace él. Ah, mira, he dejado ir esto. O mira cuánto hemos evolucionado. Es que eso es ridículo. Mira lo que he conseguido. ¿No? Eso es absurdo. Pero por supuesto que está en nosotros y lo reconocemos continuamente. Nos apropiamos de esto. Entonces, ¿cuál es la forma más correcta de despedirnos, digamos? Te damos las gracias a ti, se las damos al ser, agradecemos el momento. Hombre, nos damos las gracias todos, ¿no? Entre todos. A todos, porque yo te doy las gracias porque sois una bendición a todos, ¿no? Y yo, por supuesto, si te agradezco a ti, estoy agradeciendo a la fuente. Porque la fuente se manifiesta como tú, lo que tú llamas tú, lo que llamamos yo. Así que cuando agradeces y vives con reverencia la vida, estás viviendo la vida emocional. Cuando agradeces el vaso, el agua, la silla, cuando vives la gratitud, es el antídoto para el orgullo espiritual. La gratitud es el antídoto. Si no sientes gratitud, ya huele a ego. Entonces, una forma de saber que el ego se está inflando es que no hay gratitud, no experimentas esta sensación que ahora vivimos, ¿no? De, gracias, ¿no? Qué fortuna. Qué enriquecedor. Nos sentimos que lo que ha ocurrido nos ha enriquecido a todos. Y no lo ha hecho ninguno de nosotros. Ha ocurrido. Pues yo creo que solo nos queda decir... Qué bonito. Gracias, Muchas sí, muchas gracias. gracias, la verdad. Muchas gracias.